Bienvenido, Juan Martín, un placer tenerte entonces acá con nosotros. Y arranco yo un poco preguntándote, hoy comentábamos con el resto de mis colegas de que hay varias biografías sobre el Che. ¿Qué aporta este libro nuevo, ¿no? O sea que claramente es una mirada desde un familiar, eso no existía, claramente se debe centrar muchísimo en el tiempo que conviviste con él, pero ¿cómo lo describirías? ¿Qué aporta? Bueno, dos cosas. Una, por supuesto, el agradecimiento primero a la invitación. Un placer. Y a estar de nuevo aquí, a este lugar que es Montevideo y que es Uruguay, que es casi el segundo lugar mío. No sé si es el segundo o el tercero. Cuba, está en la disputa entre Cuba y Uruguay. Lo que pasa es que Cuba es lejos, Uruguay es cerquita. Así que lo más lejos que me iría de Argentina sería este otro lado del río. El libro en realidad tiene como objetivo la humanización del mito. Yo en un tiempo decía que había que bajar el mito y después cambié esta forma de decirlo, porque los mitos no se pueden bajar. Los mitos están construidos por la sociedad, están ahí arriba porque los hombres decidieron que estuviera ahí. Entonces, lo que yo ahora digo es que hay que ponerle contenido y humanización a ese mito. Está bien. ¿Sí? Porque está la imagen esa, pero es la imagen. Entonces, hay 4.000 páginas escritas por él, sin embargo se conocen algunas biografías y el diario del Che en Bolivia, lo demás no. Y otra cosa es que también ahí arriba es muy difícil que los jóvenes puedan tenerlo como referencia. Entonces, hacerlo hombre, hacerlo gente, para que realmente pueda ser un referente, ¿no? Juan Martín, ¿cuáles son esas ideas del Che que vos rescataste luego de leer mucha de toda esta información, de todo esto que él fue escribiendo, más allá, como decías vos, del diario, que es lo que se conoce? Hay más de 4.000, decías vos, documentos donde el Che habla, reflexiona, opina. ¿Cuáles son esas ideas que vos decís, en el mundo de hoy, en la América Latina de hoy, me gustaría que la gente tuviera en cuenta? Bueno, yo creo que hay dos cuestiones que son de fondo. La primera, que es por las cosas que él luchó en su época, en su etapa, en la que nos marcó además a la generación nuestra, que fue Cuba, ¿no? La generación del 60 estuvo marcada por la Revolución Cubana. Entonces, lo que contextualmente hoy podría decirse es que el mundo no ha mejorado para nada, en el sentido de aquellas cosas por las que luchó. La desigualdad es peor, hoy no hay guerras mundiales, hay guerras que son blandas, parciales, etcétera, etcétera, pero son igualmente signos de conflicto no resuelto. Las grandes corporaciones siguen creciendo y el derrame no existe. En fin, toda una serie de cosas que de fondo son las mismas por las que luchó él, en un mundo diferente, pero diferente en el sentido de no cualitativo, sino cuantitativo, ¿sí? Cualitativamente estamos en una situación más o menos similar en aquella época, es decir, las grandes corporaciones, que antes era Estados Unidos nada más, hoy están más distribuidas, pero en definitiva son las grandes corporaciones las que manejan los poderes, ¿no? Juan Martín, yo sé de las biografías que he leído que el carácter de tu hermano también tenía mucho que ver con esa lucha contra su afección respiratoria, y que era un chiquilín de deporte y que ustedes se tuvieron que mudar, pero a lo que quiero ir es ¿cuán politizada era tu familia? ¿De cuánto se hablaba de política? ¿Era un tema presente? Porque, bueno, tú estuviste preso también en la dictadura argentina. Ya con ese apellido me imagino que era complicado circular por Argentina. Pero ¿cuán politizada era la familia? Bueno, yo digo, para que tengas una idea, primero que los 5, o sea, los 4 restantes, nunca fue una carga para nosotros el tema de Che o de revolución, nunca. Por supuesto, no era lo mismo ser hermano de Juan Pérez que hermano de Che, pero no una carga, ¿sí? En todo caso una responsabilidad, en todo caso algo diferente, pero no una carga. ¿Y cuánto fue lo que realmente incidió en nosotros? Mucho, es decir, no es lo mismo, pero no es lo mismo por muchas razones, ¿no? Yo digo que yo soy hermano de sangre de Ernesto y compañero de ideas de Che. Claro, es una definición, digamos, que me costó incluso llegar a que esto es realmente así. Son la misma persona, pero no es lo mismo, digamos, cada vez más el Che es más.
Es decir, que yo cada vez soy menos Juan Martín y más hermano de Che. Y me sucede constantemente cuando me presentan en algún lugar, Juan Martín Guevara, mucho gusto, hermano de Che, ¡tuc! Y ya hay una mirada y un escaneo de arriba abajo y una pregunta si del mismo padre, la misma madre, en fin, ya hay, y después viene el interés. Ah, estoy con alguien que me puede decir cosas. El libro tiene esa importancia, decir cosas que no están dichas. Las biografías, hay muchas. Yo tengo contadas más de 40, de distinto tipo. Debe haber más de 40. Yo tengo contadas 40. Posiblemente hay más. Siempre detrás de una cosa escrita, de lo que escribo yo también, hay un interés. Yo lo que digo es, yo estoy aquí, ¿no? Mi diferencia es con hectáreas y con cantidad de pesos en el banco. Y detrás de eso hay un interés, ¿sí? Nunca alguien va a decir el Che tal, si no tiene un interés por detrás. También si dicen el Che, también hay un interés. Es decir, el interés es la liberación, el interés es terminar con la explotación. Por el otro lado, no modifiquemos el mundo, statu quo, que todo está bien, ¿no? Siempre, y de ahí en una franja en el medio, que tiene una camiseta y no sabe muy bien, a esa también hay que referirse. A mí me parece que esa es muy importante. ¿Cómo fue tu ida a Bolivia, donde estuviste recientemente, donde fue asesinado el Che hace 50 años? Bueno, es la tercera vez que voy. Y esta fue 50 años muy compleja, políticamente compleja, porque los militares bolivianos no se hacen cargo del tema, hicieron un acto un día antes reivindicando la acción, las acciones, ¿sí? Y Evo después hace un discurso muy combativo, pero unos días después condecora a algunos oficiales, en fin, hay una situación ahí contradictoria, compleja. Por eso yo decidí no subir al estrado presidencial. Yo me quedé con el pueblo, digamos, con la gente. Y me felicito de haberlo hecho, porque o sea, protocolarmente no había ninguna razón para que estuviera, porque no tengo ninguna función, más que el hecho de ser hermano y de haber sido y haber pretendido ser un revolucionario, digamos. Pero no tiene una función administrativa o de dirección como para estar, y me parecía que eso es un tema político que tienen que resolver los bolivianos, no inmiscuirme en el medio de ese tema que es complejo, es complicado. Siempre han circulado, más allá de la verdad oficial y de lo que estás haciendo mención respecto a Bolivia y al asesinato del Che, a su asesinato, ¿no? Han involucrado hasta a Fidel en esas teorías. ¿La familia qué opina? Bueno, te puedo dar mi opinión y con algunas, digamos, documentaciones que pudieran aportar a la opinión. En primer lugar, que a la muerte de Che, que no fue solamente muerte, asesinato, pero además desaparición de cuerpo, sí, y la intención de desaparición de pensamiento, desaparición de todo. No pudieron. Galeano lo define muy bien como el más nacedor de todos, ¿sí? Vuelve a nacer, supera todo lo que es el ninguneo. Entonces, la situación, digamos, en Bolivia, en el momento, en el 67, cuando él es asesinado, es una situación muy complicada, muy compleja, en la cual Cuba estaba presente, pero no solamente estaba presente en Bolivia, estaba presente en otros lugares. Y no es Fidel, es el gobierno cubano, ¿sí? Porque anteriormente estuvo en el Congo, pero además en el mismo Congo y del otro lado era el Congo Leopoldville, en el Congo Brazzaville había un dirigente que era Risquet, también un dirigente cubano. Había influencia y había presencia tanto en Guatemala como en Venezuela, en otros lugares, desde el punto de vista revolucionario. Es decir, tanto Fidel como el Che estaban conscientes, ya después de lo que había sido la negociación de los cohetes en el año 62, de los cohetes rusos de Cuba con los cohetes de Estados Unidos en Turquía, a espaldas del gobierno cubano. El gobierno cubano plantea 5 puntos enfrentando al gobierno soviético. Ya no había una relación, digamos, muy cristalina. Obviamente la dependencia económica funcionó. Por lo tanto, ahí había una dualidad entre esto de seguir el camino de la Unión Soviética y por otro lado darse cuenta que la situación en América había que modificarla.
Ahí estaban de acuerdo el Che y Fidel. En eso hubo acuerdo. En eso hubo acuerdo. En eso hubo acuerdo y hubo presencia cubana en Bolivia, no solamente la de Che, ¿no? Hubo presencia cubana. Ahora, había que pegarle a alguien. El Che ya no estaba. ¿A quién le pegamos? A Cuba y a Fidel. Y eso viene de arriba, de muy arriba, allá del norte. Juan Martín, gracias por haber venido.